Última hora, Noticentro 1 CMI. Mucha atención, iniciamos esta emisión de Noticentro 1 CMI con una triste noticia. Falleció Carlos Pinzón Moncaleano a los 93 años. Fue actor, presentador y gestor de grandes obras humanitarias como la Teletón Colombia, un formato destinado a recolectar fondos para atender a personas en condición de discapacidad, una iniciativa que nació en 1980. Su programa, El Club de la Televisión, marcó una época en el país. En él se dedicaba a buscar ayudas para la gente. Aún se desconocen los detalles de su fallecimiento. Vamos ahora con los titulares de nuestra emisión en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Se dispara la población desocupada del país. Según el DANE, aumentó en más de 1.700.000 personas. Más de 200 personas se toman un conjunto residencial recién construido que estaba para entrega. Exigen vivienda y comida. Sigue el drama de los venezolanos que intentan regresar a su país. Estrenan cámaras especiales para controlar la temperatura de los pasajeros en el sistema de transporte. Descubren transporte ilegal en el país. Decenas de camiones y ambulancias fueron inmovilizadas por transporte ilegal de pasajeros en las carreteras del país. Cobraban hasta 5 millones por viaje. Venezolanos denuncian en Cali que están cobrando por cupo para viajar a la frontera. Más de 6.000 trabajadores de la construcción habilitados para trabajar en Santander. Soledad, en Atlántico, ya tiene el 30% de los casos de positivos de coronavirus en la región. Investigan a EPS en Cartagena por presunta negligencia en caso de joven que falleció por COVID-19. Indignación en el mundo causó hombre que golpeó a una abuelita de 77 años con un tubo para robarle una pizza. Con Margarita Ortega. Noticia en desarrollo en CMI. Mucha atención que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, acaba de revelar las nuevas cifras sobre el desempleo en Colombia. Juan Armando Rojas tiene toda la información. Juan Armando, buenos días. ¿Cuáles fueron las cifras que dio el DANE para marzo? Buenos días y atención, el Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, acaba de revelar el comportamiento del mercado laboral en el mes de marzo, ya con una seria afectación por el confinamiento de la cuarentena. El desempleo subió de 10,8% que estaba en el mes de marzo del año 2019 a 12,6% en marzo del presente año. Y tal vez el dato más impactante que revela esta mañana el DANE tiene que ver con la cantidad de personas que se han quedado sin ocupación, que llega a 1,5 millones de colombianos que por efectos del confinamiento han quedado sin ocupación, de acuerdo con estas estadísticas que acaba de revelar el director del DANE, Juan Daniel Oviedo. Repetimos, la tasa nacional de desempleo queda en 12,6% y hay más de 1,5 millones de colombianos que en el mes de marzo, todavía no se cuenta el impacto de abril, han quedado sin ocupación. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Gracias, Juan Armando. Vamos ahora al sur de Bogotá porque allí fue tomado un conjunto residencial que estaba en obra por cerca de 200 personas desplazadas que piden ayudas del gobierno en el municipio de Soacha. La policía y la personería acordonaron el lugar. Allí está Natalia Dávila. Natalia, buenos días. ¿Qué es lo que está pasando con estas personas? Margarita y televidentes, buenos días. Pues a esta hora continúan más de 180 personas que según ellas dicen ser desplazadas de la violencia y también han sido desalojadas de sus lugares de vivienda. Como ustedes observan en imágenes, en el interior de este conjunto residencial han hecho una forma de protesta social. Lo que estas personas nos han dicho es que le piden al gobierno nacional ayudas alimentarias y también en dónde dormir. No tienen en dónde dormir ni dónde comer.
según estas personas. Hay que recordar que llevan más de 10 horas en esta toma de este conjunto residencial que, recordemos, está en obra y que es privado. Hablamos con una de la delegada de este conjunto residencial, propietaria de este conjunto residencial, quien aseguró que no es habitable todavía porque llevan más de 4 años intentando solucionar problemas de agua, pero que estos apartamentos ya tienen personas asignadas y que son personas que han sido beneficiadas porque no tienen bastantes recursos. Estas personas que ustedes ven en imágenes en el interior de este conjunto residencial privado son personas desplazadas quienes aseguran que no se moverán de este lugar hasta no tener una respuesta por parte de la alcaldía de Soacha. También hemos evidenciado cómo la portería de este conjunto pues se convirtió en bloques que estas mismas personas han puesto para que no ingrese ninguna persona. Nosotros, por supuesto, hablamos con el alcalde de Soacha, quien nos aseguró que no permitirá que terceros se apropien de lugares privados y que tomará acciones policivas lo antes posible. Esta información la ampliaremos más adelante y también hablaremos de la primera cámara térmica que fue instalada en una estación de Transmilenio, puntualmente en la estación de San Mateo. Esta tecnología ya ha sido usada en los países como China y España y además puede medir la temperatura de 30 personas a la vez. Esto como medida para evitar la propagación del coronavirus en el país. Más adelante ampliaremos esta información. Natalia, nos encontramos más adelante y vamos al norte de Bogotá, donde sigue la procesión de venezolanos que inician un periplo para regresar a su país. Con ellos está Stick Luengas. Stick, buenos días. ¿Cuál es la situación a esta hora? Hola Margarita, televidentes, muy buenos días. Así es, como usted lo dice, aún permanecen algunos venezolanos varados en Bogotá, quienes claman al gobierno nacional y también a Migración Colombia el poder retornar a su país. Me encuentro a esta hora sobre la calle 224 con carrera séptima en el norte de la capital del país. Lo que ustedes observan son un grupo de venezolanos. Recordemos que ayer los venezolanos se encontraban sobre el peaje Andes al norte de Bogotá y las autoridades los dividieron en dos grupos. Algunos buses permanecen a esta hora acá. En imágenes ustedes ven a pequeñitos, algunos niños que han pasado la noche durante estos 5 días que ya llevan estas personas aquí esperando a que los dejen pasar. Noticentro 1 CM habló con Migración Colombia y nos dicen que para hoy está autorizado el paso de 6 vehículos. Estas personas han tenido que pasar la noche en los vehículos y lo que hizo la policía fue distribuirlos en dos grupos. Unos se encuentran en el occidente de la capital del país y el otro grupo es este que se encuentra aquí en el norte para no hacer afectación al paso. Vamos a hablar con algunos de ellos. Buenos días, su nombre por favor, hacia dónde se dirige y qué les han dicho, cuál ha sido la situación. Mucho gusto, mi nombre es Carlos Betancourt, pues soy de Barinas, Venezuela. Nos han tratado bien, gracias a Dios, pues la comida no nos ha faltado, gracias a Dios, y bueno, aquí, con deseo de ver a la familia. Tengo 3 años que no voy a Venezuela. ¿Cuánto llevan aquí ustedes aquí en este punto? ¿Cómo han pasado ustedes la noche? Bueno, nosotros llegamos ayer, llegamos a eso de las 4 o 5 de la tarde, ¿no? Como a las 5 de la tarde, y bueno, y nos trajeron ayer comida, gracias a Dios, una fundación, una gente que nos ha comido, bueno, gracias a Dios no nos faltó la comida. Muchas gracias de la situación. Lo que ustedes ven, algunas personas han tenido que dormir en hamacas, otros en los buses y otros aquí sobre el pasto en la calle 224. Migración Colombia dio un fuerte mensaje a toda la población de venezolanos y dice que hará una excepción con estas personas, pasarán hacia Arauca, otros hacia Cúcuta, pero que las personas que están en Bogotá y que les están ofreciendo pasajes, que por favor no compren más pasajes porque no se va a permitir más el paso de vehículos y las empresas transportadoras tendrían serias sanciones. No se puede permitir que lleguen personas a los puntos de salida sin ningún tipo de control, ya que dados los cupos para tránsito que existen por parte de Venezuela, se podría generar un represamiento en estos lugares, lo cual nuevamente pondría en riesgo tanto a la población migrante como a la población receptora o a nuestros colombianos. Es el mensaje que ha dado el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, para esas personas venezolanos que están en Bogotá, para que no compren pasajes porque no van a permitir más el paso. Quiere decir que dejarían pasar algunos buses hoy que serían, nos ha confirmado a Noticentro 1 CMI que son 6 buses que van hacia Arauca y mañana se va a dejar pasar posiblemente estos vehículos que permanecen aquí en el norte de la capital del país. Otra importante noticia se ha desarrollado en las últimas horas. El director de la Policía de Tránsito y Transporte, el general
Carlos Rodríguez, dio importantes cifras sobre algunos operativos, controles que se han llevado a vehículos y han encontrado que algunos transportadores están llevando personas en sus camiones de alimentos y también hasta en ambulancias. Estas personas estarían cobrando hasta 1.500.000 pesos por transportar a estas personas. El llamado es a no caer en esto porque adicional de perder el dinero que le pagan al de la ambulancia o al del camión que transporta los alimentos, llevan una sanción por al menos 1 millón de pesos por parte de la Policía Nacional. Más adelante ampliaremos estas noticias, Margarita y televidentes. Gracias, Sticky. Les contamos además que decenas de venezolanos llegaron hasta la terminal de transportes de Medellín en su desespero por viajar a la frontera y poder regresar a su país. Yusi Chaparro, buenos días. ¿Qué respuesta han recibido estos venezolanos? Hola Margarita, buenos días. La respuesta ha sido que continúan las restricciones tanto para el transporte terrestre, es decir, los buses que están saliendo solamente son con las personas que tienen los permisos, las autorizaciones por parte del gobierno para poder movilizarse no solamente en el departamento sino por fuera de la ciudad, y además que está el cierre de las fronteras. Entre tanto son dramáticas. Las historias que se conocen en la terminal de transporte pues son familias enteras que tratan de regresar no solamente hacia su país, sino tratan de llegar a la frontera porque dicen que allí tienen algunos familiares y que podrían tener el sustento, la vivienda, la comida, el techo que no tienen aquí en Medellín. Muchos manifiestan que ya están teniendo problemas con los arriendos, que les han pedido las habitaciones en donde permanecen desde hace meses o años y que tampoco tienen con qué comer, pues se ganaban el sustento trabajando de manera informal en las calles. Según lo que informan los representantes de la colonia venezolana en Medellín, en donde hay cerca de 90.000 ciudadanos de ese vecino país, ya se han ido 1.950, aunque no han encontrado estos buses, ellos han decidido hacerlo caminando, se han ido a pie hacia la frontera o hacia otras ciudades en donde ellos manifiestan que podrían encontrar ayudas humanitarias. Y a esta hora, 11:11 de la mañana, estamos en el Comando de Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en donde a esta hora las autoridades entregan un balance sobre la tensa situación de orden público y de violencia que se presenta en el municipio de Bello, en donde en las últimas horas, en uno de los puestos de control, fueron encontrados al interior de un vehículo, en la maleta exactamente 3 cadáveres, 2 personas fueron capturadas y se investiga cuáles serían los móviles de este crimen. Más adelante les tendremos detalles de esta noticia y también de las dramáticas historias de los venezolanos en la terminal de transporte. Gracias, Yusi. Y entre tanto, en Cali, venezolanos denuncian que les están cobrando por el cupo para viajar a la frontera. Oscar, buenos días. ¿Quiénes estarían haciendo estos cobros? Margarita, buenos días. Pues mire, se trata de una empresa privada de buses que llega hasta las inmediaciones del CAM, donde nosotros estamos ubicados. Llegan, parquean el bus y le cobran por los puestos a las personas que hay asentadas acá. Nosotros nos encontramos con la señora Margarina Vidal. Señora, bueno, cuéntenos qué fue lo que sucedió ayer. Bueno, en horas de la tarde de ayer llegó una unidad colectiva, no sabemos el nombre de la empresa prácticamente, y llegó cobrando 230.000 pesos por persona, que ellos le colaboraban hasta Cúcuta, y o sea, la mayoría de las personas se montaron. Después salió la gente de la alcaldía, o sea, funcionarios de la alcaldía diciendo que ellos no habían autorizado eso, que en ningún momento ellos estaban pidiendo buses para cobrar, que si ellos nos iban a hacer el favor de llevarnos, nos tenían que llevar gratuitamente hacia Cúcuta, no cobrar la cantidad de dinero que estaban cobrando. Muchísimas gracias. Así. Margarita, además que los buses que está disponiendo la alcaldía son buses que previamente les hacen tamizaje a las personas que van a viajar. Nosotros más adelante volvemos con más información. Gracias, Oscar. Y con esta información vamos a una pequeña pausa en Noticentro 1 CMI. Al regresar, espere. Alerta por propagación del COVID-19 en Soledad Atlántico. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Más de 6.000 obreros de la construcción ya están habilitados para trabajar en Bucaramanga después de que las empresas cumplieran con los requisitos sanitarios. Eduard Herrera, ¿cuáles son esos requisitos que van a cumplir esos trabajadores? Hola Margarita y televidentes, los saludo a esta hora de una de las obras que ya reanudaron nuevamente sus labores aquí en la ciudad de Bucaramanga. Según la alcaldía de esta entidad, al menos el 60% de las constructoras ya se encuentran laborando. En este momento me encuentro aquí con una de las empleadas de esta obra. Bienvenida a Noticentro 1 CMI, por favor nos regala tu nombre. Gracias,
Mi nombre es Luz Elena García, estoy trabajando como inspectora de seguridad para esta constructora. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿En qué momento, en qué etapa del proceso se encuentran ustedes en este momento? En este momento estamos haciendo todas las adecuaciones de protocolo de bioseguridad, haciendo instalaciones de lavamanos, de los campamentos, seleccionamos el personal por cuadrillas para el ingreso, para que se mantengan separados, la distancia, se hace la toma de temperatura en la mañana, el ingreso, lavado de pies, manos, y se revisa que el personal no venga con síntomas, se le hacen unas preguntas y pues básicamente estamos como en esa, haciendo todas las adecuaciones para cumplir con el protocolo. Muchas gracias. Margarita, al menos 6.100 empleados de las obras de construcción aquí en Bucaramanga ya se encuentran laborando y según la alcaldía de Bucaramanga ellos creen que la próxima semana se incorporen más personas. Por el momento eso es todo lo que sucede aquí desde la ciudad de Bucaramanga. Para Noticentro 1 CMI, Eduard Herrera. Gracias, Eduard. Vamos ahora a la costa caribe porque las autoridades de salud en Atlántico lanzaron una alerta por el aumento de los casos de coronavirus en el municipio de Soledad. Esa población registra ya 80 contagiados por COVID-19. Jorge, buenos días. ¿Qué medidas sanitarias se van a aplicar en Soledad? Muchas gracias, muy buenos días. Hay una nueva alerta que se ha dado en el departamento del Atlántico para el municipio de Soledad, aquí en el área metropolitana de Barranquilla, por el aumento de los casos de coronavirus. Ya son 80 los positivos de COVID-19, según se ha informado por parte del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud. Estos 80 casos corresponden al 31% de los positivos de la enfermedad en el departamento del Atlántico, que son 253. El llamado es a la atención de las recomendaciones en materia de bioseguridad para que no siga aumentando el número de contagios en esta población muy cerca de la ciudad de Barranquilla. A pesar de que rige el pico y cédula y de que solo deberían estar circulando las personas que tuviesen que hacer alguna gestión, alguna diligencia, cuyas cédulas terminen en 1, 2, 3, es alto el número de personas que se observan a diario aquí en el centro de Soledad. Por violación de la cuarentena ya son 2.700 los comparendos que se han impuesto desde el pasado 25 de marzo y por la vigencia del toque de queda que inició el pasado lunes en horas de la noche y hasta las horas de la madrugada del día siguiente, ya son 49 los comparendos que se han impuesto, según ha informado la Policía Metropolitana de Barranquilla. Más adelante tendremos otros detalles de esta información y también lo que dice la Secretaría de Salud del Atlántico. Gracias, Jorge. En Cartagena investigan presunta negligencia médica en caso de una joven que murió de COVID-19. Su familia denuncia demoras en la prestación del servicio de ambulancias por parte de su EPS. Tatiana, ¿qué ha dicho la EPS ante la denuncia de la muerte de este joven? Margarita, televidentes, muy buenos días. Su EPS Salud Total a través de un comunicado se pronunció al respecto y dice lo siguiente: entre los días 22 de abril de 2020 y el 27 de abril de la misma anualidad, Salud Total en su condición de EPS garantizó en favor de nuestro protegido todos los servicios relacionados con su diagnóstico. Sin embargo, sus familiares dicen lo contrario, señalan que hubo demoras en los resultados de COVID-19 y asimismo no se prestó el servicio de ambulancias. Por esta razón, el Departamento Administrativo de Salud, la Secretaría de Salud, inició la investigación al respecto. Cabe destacar que este joven de 29 años también fue trasladado al hospital universitario. Sin embargo, allí en la clínica los médicos señalaron que los síntomas no eran de gravedad y lo devolvieron a su casa. Posteriormente fue llevado nuevamente y falleció. La clínica dice que hay pacientes que presentan esta sintomatología muy rápida y por eso falleció este joven. Más adelante, ampliación de esta noticia. Así es, Natalia, porque vamos a un pequeño corte de comerciales en Noticentro 1 CMI. Al regresar, espere. Gobierno alista 12 billones para financiar pago de nóminas de pequeñas empresas y evitar despidos masivos.
La crisis del coronavirus ya deja más de 30 millones de desempleados en Estados Unidos. En Nueva York fueron encontrados camiones con decenas de cadáveres en estado de descomposición cerca de una funeraria. Europa sufre una recesión sin precedentes en tiempos de paz por culpa de la pandemia del COVID-19. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. No para la masiva pérdida de empleos en los Estados Unidos cuando otros 3,8 millones de trabajadores despedidos tramitaron solicitudes de desempleo. La cifra elevó el total a más de 30 millones de solicitudes en las últimas 6 semanas. Y pese a que Estados Unidos se convirtió en el primer país del mundo en superar el millón de contagios y roza los 61.000 fallecidos, el presidente Donald Trump anunció que retomará sus viajes por todo el país desde la otra semana tras un mes de confinamiento en la Casa Blanca. I'm going to Arizona next week. And we look forward to that. And I'm going to, I hope, Ohio very soon. And we're going to start to move around. And hopefully in the not too distant future, we'll have some massive rallies and people will be sitting next to each other. El mandatario busca reanudar sus mítines políticos para las elecciones generales de noviembre en las que aspira a la reelección, aunque ha reconocido que dependerá de la rapidez con la que los estados levanten las medidas de contención cuando fueron encontrados varios camiones con decenas de cadáveres en estado de descomposición cerca de una funeraria de Nueva York porque nadie los recogió para ser cremados. La debacle económica desatada por el coronavirus ya se siente en toda la eurozona, que reportó una fuerte contracción en los primeros 3 meses del año. El Producto Interno Bruto de la Unión Europea cayó un 3,8%, la mayor disminución trimestral desde 1995, y podría empeorar si las grandes economías del viejo continente siguen cerradas. Italia entró en recesión tras registrar una caída del 4,7% de su PIB, mientras se registran más de 27.000 muertes por el COVID-19 y más de 200.000 casos confirmados, uno de los más afectados por el coronavirus. El Producto Interno Bruto de Francia también se contrajo un 5,8% en el primer trimestre del año, debido principalmente a la cuarentena impuesta para tratar de frenar la propagación de la enfermedad. Esta es la mayor caída desde que Francia comenzó sus evaluaciones del PIB en 1949. A través de un mensaje de Facebook, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, acusó a la Organización Mundial de la Salud de incentivar la masturbación y la homosexualidad en los niños, aunque minutos después de escribir el texto borró el mensaje. Bolsonaro también intentó lavarse las manos frente a su errática gestión de la crisis desatada por el coronavirus, que ya ha matado a casi 5.500 brasileños y contagiado unos 80.000. El ultraderechista responsabilizó a los gobernadores por estas cifras, aunque ellos han sido los que desde el principio han liderado las medidas de contención mientras el gobierno se concentraba en subestimar la epidemia. Brasil también enfrenta una grave crisis económica y el desempleo en el gigante suramericano registró una disparada del 12% en el primer trimestre del año. En territorio brasileño se registran casi 13 millones de personas sin trabajo. Una gran indignación provocó la acción de un hombre que golpeó a una mujer de 77 años con un tubo para robarle la pizza justo cuando la víctima salía de un restaurante donde había comprado el producto. El video fue publicado por las autoridades en Arizona, Estados Unidos, que solicitaron la colaboración ciudadana para encontrar al responsable de este irreprochable hecho. En Colombia, el gobierno nacional anuncia cuantiosos recursos para financiar el pago de nóminas en un intento por evitar despidos masivos en las empresas afectadas por la parálisis económica causada por la pandemia del coronavirus. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, reveló que están listos 12 billones de pesos para apalancar las ayudas. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, le notificó esta noche al Congreso de la República que la economía del país ha entrado en su peor etapa en toda la historia. Probablemente el peor trimestre económico que tenga la historia registrada en nuestro país. El año va a estar muy malo, los pronósticos son extremadamente negativos. El gobierno dispuso de un paquete de recursos para respaldar créditos destinados a pagar las nóminas en las empresas y evitar despidos masivos. Hay una línea en esa dirección de 12 billones de pesos que garantizan créditos para pago de nóminas de las medianas, pequeñas y microempresas de nuestro país. Esa garantía es del 90% del crédito desembolsado, una línea de 3 billones de pesos para capital de trabajo. Como parte de las medidas de choque ante la crisis económica, el ministro Carrasquilla dijo que el sistema financiero ha reestructurado ya 8,5 millones de créditos. Y varios bancos anunciaron la puesta en marcha de líneas de crédito especiales para la pequeña y mediana empresa.
Tras las quejas de varios empresarios por el acceso al crédito, los bancos se defienden y muestran con cifras los desembolsos que se vienen realizando, en especial a las pymes. Una vez se contó con el modelo de garantías anunciado por el gobierno, las entidades del sistema iniciaron su proceso de otorgamiento de créditos. Por ejemplo, desde el Banco de Bogotá, miembro del Grupo Aval, se cuenta con un cupo preaprobado de 1.5 billones de pesos con plazos de 36 meses. Estamos garantizando procesos ágiles para que nuestros clientes puedan acceder a estas líneas en el mismo día que el cliente radique la aceptación de la oferta. Desde Bancolombia se cuenta con un cupo de 1.8 billones de pesos, de los cuales 1.2 billones se han destinado para la pyme. Hicimos unos cupos aprobados a casi más de 300.000 clientes pymes para ayudarlos a que sea de una manera muy fácil y muy rápido el acceso a estos recursos. Por su parte, Da Vivienda ya ha desembolsado 1.1 billones de pesos, de los cuales más de 602.000 millones de pesos fue para la pequeña empresa y 534.000 a la mediana. En el país crece el número de profesionales del sector de la salud contagiados con el coronavirus. Ya son 417 los registros. En el sector de la salud, la mayor cantidad de contagiados con COVID-19 corresponde a enfermeras y auxiliares de enfermería, con 171 casos. El Instituto Nacional de Salud reveló que la cifra de médicos con COVID-19 llegó a 100. En redes sociales se siguen conociendo casos. Quiero que conozcan la historia de un amigo, de un colega, de Gustavo Meneses, un médico ejemplar que se dedicó a dar lo mejor de sí, enseñarnos a nosotros, a ser una persona muy humana con sus pacientes, a dedicarse a esta profesión que se encuentra el día de hoy en la unidad de cuidado intermedio a consecuencia de esta pandemia del COVID-19. En total, 417 profesionales de la salud están enfermos con el virus. Y Tunja es hoy la ciudad con 0 contagios gracias a las medidas adoptadas por las autoridades. Tras darse a conocer el primer caso de COVID-19 en Colombia, el alcalde Alejandro Fúneme, médico de profesión, ya tenía clara la velocidad de expansión de una pandemia. Garantizar el aislamiento social hasta tanto no tengamos un nivel de diagnóstico mayor. Todas las decisiones que tomamos se han tomado en acompañamiento con sociedades epidemiológicas, salubristas públicos, sociedades médicas. En Tunja se tomaron 384 muestras, de las cuales 7 fueron positivas, y se está a la espera de los resultados de solamente 13. El resto fueron negativas. Han acatado las disposiciones, la normativa, y eso ha permitido también que esa conciencia ciudadana sea una de las principales herramientas. Frente a las medidas para la reactivación económica de la ciudad con 180.000 habitantes, manifestó que su prioridad es la vida de las personas y que se hará gradualmente en la medida que haya una mayor caracterización en diagnóstico de la población. La cuarentena obligatoria que vive Colombia desde el 24 de marzo ha permitido una disminución promedio del 40% en todos los delitos, incluido el homicidio. Así lo reveló el director de la Policía Nacional, general Óscar Ateortúa, en un debate de la Comisión Segunda del Senado. No todo lo que viene del coronavirus es malo. Los índices de homicidios en Colombia han disminuido durante la cuarentena. Así lo reveló el director de la policía en un debate en la Comisión Segunda del Senado. En la zona urbana tenemos una disminución del 47.7%, menos 369 homicidios. En la zona rural una disminución del 25.2% para menos 91 homicidios. También disminuyó el hurto a personas. Tenemos una disminución de 23.477 casos que representan un 25%. Igual el hurto a residencias. Menos 5.800 casos con disminución del 37.7%. Hurto a comercios. Menos 10.170 casos con disminución también porcentual del 49.37%. Hurto de automotores. Menos 1.184 casos con disminución del 34.89%. El director de la policía también dijo que los jóvenes entre 19 y 29 años son quienes más violan la cuarentena. El fiscal general Francisco Barbosa anunció la expedición de una directiva para que las medidas de aseguramiento con prisión preventiva se pidan exclusivamente en casos de inminente daño a la sociedad. Durante una sesión virtual de la Comisión Primera de la Cámara, el fiscal general Francisco Barbosa anunció que en los próximos días dará una directriz a funcionarios de la Fiscalía para modificar el tema de las medidas de aseguramiento. Para que se utilice la medida de aseguramiento de privación de libertad de forma excepcional para los casos de personas peligrosas, personas que pueden causar un daño inminente a la sociedad, y en ese sentido nos va a permitir solucionar un problema también
de sobrepoblación carcelaria en el país. El jefe del ente acusador dijo que las retenciones arbitrarias representan el mayor número de demandas contra la Fiscalía. Francisco Barbosa reiteró que la suya será una fiscalía garantista. Es el mediodía de hoy, jueves 30 de abril, y a esta hora vamos con los titulares de las noticias que desarrollaremos en este segundo bloque de Noticentro 1 CMI. 1,5 millones de colombianos se quedó sin ocupación en marzo, revelan cifras del DANE. Edificio tomado en Soacha, 180 personas claman por ayuda. Instalan primera cámara térmica en estación de Transmilenio en Soacha. Más de 1.000 venezolanos siguen durmiendo en buses en el norte de Bogotá. Esperan permiso para viajar a Cúcuta. Sigue el drama para venezolanos en Medellín y Cali. Denuncian cobro de cupos para viajar a la frontera. Historia de un joven que falleció por COVID-19 y la EPS nunca le prestó servicio de ambulancia. Familia denuncia negligencia. Masacre en Bello. Sicarios transportaban en un carro cuerpos de 2 hombres y 2 mujeres. La policía los persiguió y los capturó. Conductores de transporte escolar sin ahorros para sobrevivir protestan en Cali. Regresa la construcción a Santander. 6.000 obreros habilitados para trabajar. Alerta por casos de COVID-19 en Soledad Atlántico. Hay 80 casos. Animales de zoológico en riesgo por falta de alimento. Armadillos, tigres y animales silvestres en peligro. Noticia en desarrollo en CMI. A esta hora se registra un bloqueo en el norte de Bogotá. Un médico cirujano denuncia que fue agredido por varias personas. Stick, buenas tardes. ¿Qué es lo que está pasando? Hola Margarita, televidentes, muy buenas tardes. Así es, la salud desde la calle 175 con carrera séptima, y esta es la situación que se está presentando a esta hora. Algunas personas tienen bloqueados los dos sentidos, tanto sentido sur-norte como norte a sur, y hace pocos minutos se registró un hecho donde un médico quien iba en su camioneta resultó agredido. Vamos a hablar con algunas de las personas para ver qué fue lo que sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Hola, muy buenas tardes. Me llamo Juan José Martínez Rivera, soy habitante del barrio Codito. Vinimos aquí a hacer protesta pacíficamente. Una señora aquí, doctora, y un médico nos lanzó el carro hacia encima, no nos pidió permiso, no tuvo educación hacia nosotros. Ella, como tiene plata y tiene su trabajo, piensa que nosotros las personas somos animales. Entonces yo soy estudiante, soy egresado de una empresa que se llama Sede Premercados Colombia. Actualmente me quedé sin trabajo porque se me venció el contrato. Entonces todas las familias de allá quedaron sin trabajo, no tienen trabajo, los niños pidiéndole comida. Yo me doy cuenta en mi cuadra por toda esa Muchas gracias. Es la situación que se está registrando a esta hora. Como ustedes pueden ver, ellos tienen bloqueada en este momento la carrera séptima a la altura de la calle 175, y es la situación que se está presentando, y ellos dicen que el médico que se transportaba en la camioneta quiso pasar por encima de ellos y ellos atacaron a la camioneta. El médico a esta hora se encuentra en valoración. Vamos a mostrar la camioneta que se encuentra. Es una camioneta blanca que está allí parqueada, y se encuentran ya atendiendo al médico, quien dijo ser víctima de estas personas que se encuentran manifestando a esta hora. Totalmente bloqueada la carrera séptima. Y otra noticia que también se ha desarrollado en las últimas horas es el drama de algunos venezolanos que tienen bloqueado en este momento su paso hacia Cúcuta. Ellos claman al gobierno nacional poder pasar hacia su país, y ya Migración Colombia dijo que hoy pasarían 6 buses y mañana pasarían otras personas que se encuentran en el norte de Bogotá. Continúa el drama para cientos de venezolanos que permanecen en Bogotá, varados esperando poder salir a su país de retorno. Por favor, nos dejen pasar para nuestro país, ya que estamos pasando por muchas necesidades. ¿Cómo cree usted que nosotros como seres humanos tenemos que hacer nuestras necesidades en el monte? Hay mujeres embarazadas. Y por cierto, por ahí hay una persona que tiene fiebre. Imagínate el riesgo que están corriendo todos estos niños, todos nosotros, sin comida, con frío, imagínate, nos llegamos a enfermar aquí. Se lo suplicamos, por favor. Niños, jóvenes, adultos mayores se encuentran esperando el permiso de Migración Colombia para poder viajar por tierra. Sí le pedimos por favor al presidente Duque y a la alcaldesa que nos deje pasar.
porque aquí hay muchas personas que han entregado sus apartamentos, han vendido todos sus bienes para poder regresarse a su país por la situación, que no hay trabajo. Por ahora las autoridades tienen una única instrucción. Estos vehículos no pueden salir así porque ellos quieran, entonces deben de hacer las coordinaciones con Migración. Ante los hechos, Migración Colombia se pronunció. No se puede permitir que lleguen personas a los puntos de salida sin ningún tipo de control, ya que dados los cupos para tránsito que existen por parte de Venezuela, se podría generar un represamiento en estos lugares. Se espera que en horas de la tarde sea permitido el paso de estos vehículos para poder viajar hasta Cúcuta. Margarita, televidentes, y otra noticia importante se ha dado en las últimas horas. Las autoridades han alertado sobre una nueva modalidad donde algunas ambulancias y también algunos de transporte escolar y también de transporte de alimentos estarían llevando personas cobrándoles 1.500.000 para transportarlas de algunos municipios a otros lados. Durante estos 37 días de cuarentena nacional, la Policía de Tránsito y Transporte ha descubierto una nueva modalidad de transporte de pasajeros. Son cerca ya de 70 vehículos inmovilizados por prestar un servicio no autorizado. En camiones de carga y hasta en ambulancias se están transportando algunas personas irregularmente. Se ubica un furgón que transporta alimentos, productos perecederos de primera necesidad en la canasta familiar, y oh sorpresa cuando ubicamos cerca de 7 ciudadanos e incluso un perro, 3 niños que iban aquí contaminando estos alimentos con el fin de desplazarse de un municipio a otra ciudad. Los propietarios de los vehículos estarían cobrando hasta 1.500.000 pesos para transportar a cada persona. Con esto podemos manifestar que han sido ya impuestos cerca de 17.500 comparendos, 500 comparendos diarios, cerca de 22 comparendos cada hora. Las personas sorprendidas son sometidas a una sanción económica y también deben devolverse a su vivienda. Y justamente es que las autoridades tuvieron que ampliar los puestos de control a nivel nacional porque algunas personas no están acatando la medida de confinamiento obligatorio por parte del gobierno nacional. Ya son más de 17.000 comparendos que ha impuesto la policía y el promedio va en aumento. Son al menos 22 comparendos por hora que ha impuesto la policía durante este confinamiento, y le quiero seguir mostrando lo que está sucediendo a esta hora acá en la carrera séptima con calle 175. Llegaron algunos gestores de convivencia enviados por la alcaldía de Bogotá para tratar de mediar con las personas que tienen bloqueado estar a los 2 carriles en el norte de Bogotá. Las personas quieren llegar a un diálogo, pero dicen que esperan las ayudas para el barrio Codito porque no les ha llegado mercado, no les ha llegado ninguna ayuda, denuncian ellos, por parte del gobierno nacional ni tampoco por parte de la alcaldía. Los hechos que se presentaron hace algunos minutos fue que iba a pasar un médico en su camioneta junto con otro médico y estas personas no los dejaron, entonces atacaron el vehículo del médico. Y vamos a hablar con algunas de las personas. ¿Qué está pasando en su barrio en este momento? Mire, nosotros llevamos para un mes que no tenemos trabajo, no nos han venido a solucionar nada de mercado. Desde que empezó la pandemia, los servicios llegan muy caros. El arriendo. Gracias, es la situación que se está registrando a esta hora en el norte de la capital del país, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Más de 1.700.000 colombianos quedaron desocupados en marzo, revela el DANE. El desempleo nacional subió a 12,6% como consecuencia del impacto del COVID-19 que ha frenado la economía. El impacto de la parálisis de la economía comenzó a reflejarse en las cifras de desempleo del mes de marzo. Según el DANE, el mes pasado se registraron 1.583.000 personas más sin ocupación. Colombia en el mes de marzo está viéndose afectado por las medidas de confinamiento. En esas medidas de confinamiento, en donde hay una parálisis de las personas que ofrecen trabajo complementada con una parálisis de la actividad económica. La tasa de desempleo en el tercer mes de este año subió a 12,6%, es decir, esto representa un aumento de 1,8% con respecto a marzo del 2019. Por efectos de la cuarentena en las 13 principales ciudades del país, la ocupación se redujo en más de 952.000 personas. El DANE también registró un aumento significativo en el número de colombianos catalogados como inactivos.
En esta situación entraron 1.791.000 personas en marzo, que por efecto de la parálisis se tuvieron que dedicar a tareas como el cuidado del hogar. Más de 10 horas se lleva ocupado un conjunto residencial en Soacha que fue tomado pacíficamente por 180 personas víctimas de violencia que piden ayudas del gobierno. A esta hora se desarrolla una reunión con las autoridades locales para definir la situación de estas familias. Natalia, la vuelvo a saludar. ¿Qué se sabe de la situación justamente de estas familias? Margarita y televidentes, buenas tardes. Pues hace pocos minutos delegados de la Personería de Soacha ingresaron a este conjunto residencial para intentar dialogar con las más de 180 personas que se han tomado este conjunto como forma de protesta social. Recordemos que este conjunto es privado y que lleva 4 años intentando ser entregado a otras familias que fueron beneficiadas. Pidiendo comida y un techo donde vivir, más de 180 personas, quienes afirman ser desplazadas por la violencia, se tomaron un conjunto residencial en obra en el municipio de Soacha. Somos desplazados, necesitamos comida, colchoneta, útiles de aseo. Y el pueblo de los desplazados, viviendo en la calle y pagando 600 y 500 mil pesos de arriendo, donde nos ganamos un mínimo y la mayoría somos desempleados. Según testigos, los manifestantes ingresaron de manera pacífica al predio, pero con las horas usaron bloques, piedras y elementos contundentes para evitar ser desalojados. Hasta que el gobierno no nos dé una solución, de aquí no salimos. Que nos dejen llegar los domicilios. Tenemos hambre, que nos dejen llegar los domicilios, porque en realidad tenemos familiares alrededor y no los dejan ingresar. La delegada del inmueble privado respondió que los apartamentos ya tienen dueño y que no han podido ser entregados por problemas de agua. Es un proyecto social que la Corporación San Isidro como propietaria pues tiene para asignación a familias que nosotros ya tenemos destinadas y desafortunadamente el inconveniente para no poderlo entregar ha sido la cuestión del agua, porque pues ha sido un poco dispendioso aquí con la parte del gobierno en Soacha, porque pues nos ha limitado mucho los procesos. La Personería y Alcaldía del municipio se reúnen para determinar acciones. Y en otras noticias, arrancó el plan piloto de la primera cámara térmica en Transmilenio. Esta fue instalada justamente en la estación San Mateo en Soacha. Esta tecnología logra medir en tiempo real y a la vez la temperatura de 30 personas. Esta es la primera cámara térmica instalada en la estación de San Mateo en Transmilenio. Como una medida para controlar la propagación del coronavirus, esta tecnología mide en tiempo real la temperatura de 30 personas a la vez. En Soacha ya veníamos haciendo las tomas en Transmilenio, pero manual. Esto ya evita el contacto de nuestros seres, de nuestros funcionarios con los ciudadanos y nos permite que sea mucho más efectiva la medida. La cámara pita si detecta a alguien que marque más de 38 grados y este será valorado por el personal de salud. Se le hace un procedimiento para determinar si es una gripa normal o si es un COVID y qué recomendaciones le daríamos a esa persona. Esta tecnología ha sido usada en países como China y España. Hacemos unos parámetros de control de acuerdo a los protocolos de seguridad sanitaria establecidos por la Secretaría de Salud, el cual va a aislar a la persona, va a hacer la verificación de temperatura y se va a aplicar todo el protocolo de aislamiento. La medición piloto de esta cámara será por 15 días. De funcionar, se replicará en las demás estaciones del municipio. El alcalde de Soacha le hizo un llamado a los ciudadanos para que cuiden de estos elementos instalados como medida para evitar la propagación del coronavirus, no solo en Soacha, sino también las personas que entran y salen del municipio diariamente. Es por el momento la información que registramos desde Soacha. Natalia Dávila, Noticentro 1 CMI. Gracias, Natalia. Hacemos un corte comercial en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Masacre en Bello, Antioquia. Encuentran los cuerpos de 2 hombres y 2 mujeres en un carro. Gracias por continuar con nosotros en Noticentro 1 CMI. Masacre en Bello, Antioquia. En una persecución, la policía halló en un carro los cuerpos de 2 hombres y de 2 mujeres. Yusi, ¿qué se sabe de este caso? Margarita, buenas tardes, les saludo nuevamente a las 12:15 del mediodía. Según los informes de las autoridades, este vehículo se movilizaba con 4 personas.
2 que iban manejando y otros 2 que iban escoltándole una motocicleta. Cuando les hicieron las verificaciones en uno de los puestos de control, descubrieron que en el interior de este vehículo había 3 cadáveres, 2 hombres y una mujer que habían sido pues asesinados al parecer por estas personas. Se presume serían los principales sospechosos y todo va de acuerdo a la investigación determinar si serían los responsables. Entre tanto, aquí en el comando de la policía ya hay algunas medidas que se han tomado por parte de la alcaldía del municipio de Bello y también del comando de policía metropolitana. Fue detectado y pues el vehículo que estaba transportando estos 3 cuerpos sin vida, 2 hombres y una mujer, y estamos verificando primero, individualizando unas personas que pueden estar comprometidas. Hemos implementado el toque de queda, hemos además prohibido la circulación del parrillero hombre. Y en otras noticias de Antioquia, son decenas de venezolanos los que han llegado a la terminal de transportes del norte de Medellín. Dramáticos testimonios de familias que buscan retornar al vecino país, pero por ahora hay restricciones en el transporte y también cierre de fronteras. Por eso tratan de llegar a donde algunos familiares en otras ciudades del país. Ellos son Víctor y Nandi, una pareja de esposos venezolanos que junto a sus 3 hijos viven el drama de querer retornar junto a sus familiares para poder tener la vivienda y comida que desde la contingencia no han podido conseguir en Medellín. Hoy llegaron a la terminal de transportes en busca de un bus que los lleve hasta la costa atlántica. Nosotros quisiéramos estar allá por la ayuda de mi familia, de que estamos más unidos todos y tenemos más posibilidades de estar juntos y estar en unión. Aquí no se puede, ahorita no se puede, los arriendos te presionan, te corren, más aparte que no tienes ayuda con la comida. Pero por restricciones de protección no hay buses disponibles. El hambre, la angustia y la incertidumbre de esta familia crece, por eso decidieron que se irán caminando. Es que no vamos a pie, aquí pararemos allá y llegaremos como entre 3 semanas, 4, al paso que vamos. Desde el 1 de abril se han ido de la ciudad 1.950. En la residencia donde yo estaba me dijeron que tenía que desalojar porque no tenía para pagar el arriendo. En Medellín se estima hay 90.000 venezolanos que ante el cierre de fronteras deberán permanecer aquí tratando de ganarle la batalla a sus necesidades económicas o al riesgo del coronavirus. Algunos de ellos fueron reubicados y están en este momento en un albergue de la alcaldía de Medellín en donde les prestan las ayudas humanitarias. Esto desde la capital antioqueña. Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Feliz tarde, Yusi. Son varios sectores económicos los que se han visto golpeados por los efectos del COVID-19. En Cali, por ejemplo, los transportes o los transportadores escolares piden ayuda porque los ahorros ya no alcanzan. Hoy hicieron una protesta simbólica. Oscar, lo vuelvo a saludar. ¿Qué va a pasar con estos transportadores? Margarita, ellos dicen que ya los ahorros se les acabaron, que ya no tienen de dónde comer. Además, tienen que seguir pagando las pólizas y muchos de ellos todavía deben los buses. Los transportadores especiales hoy realizaron una protesta. En caravana salieron por las calles de la ciudad pidiendo ser escuchados. Además, también necesitan ayudas para terminar de pagar sus vehículos y las pólizas de transporte que les exigen. Necesitamos que nos escuchen porque nuestro gremio ha sido el más desamparado desde que empezó todo el problema de la pandemia, debido a que prestamos nuestro servicio en los colegios y los colegios fueron los que primero suspendieron sus clases. Aseguran que fue el primer sector de la economía que paró y hasta el momento no han recibido ningún tipo de auxilio e inclusive los colegios les adeudan parte de sus contratos. Lo que pasa es que el gobierno nos ha dejado solos, necesitamos que por favor nos aplacen el tiempo de la chatarrización, las pólizas que en este momento están corriendo porque los vehículos están estacionados, se nos activen, nos den una prórroga. En Cali hay al menos 100 transportadores de este gremio que no han recibido ningún tipo de ayuda. En otras noticias les contamos que desde hoy a las 6 de la tarde empieza la ley seca. Esta va hasta el lunes a las 6 de la mañana. Desde Cali, Oscar Julián González para Noticentro 1 CMI. Oscar, buena tarde. Al regresar a Noticentro 1 CMI después de esta pausa comercial, espere. La historia de un joven que falleció por COVID-19 y su familia denuncia negligencia de la EPS. Noticia en desarrollo en CMI.
A esta hora se agrava la situación en el norte de Bogotá, donde un grupo de habitantes del barrio El Codito bloquea la carrera séptima. Volvemos con Stick Luengas. Stick, ¿qué es lo que está pasando? Hola Margarita, televidentes, buenas tardes. A esta hora hace presencia el ESMAD. Fue necesaria la intervención de este cuerpo para que las personas se quitaran sobre la carrera séptima. Algunos uniformados salieron heridos porque las personas los atacaron con piedras. Ellos se subieron hacia el barrio Codito y hubo un enfrentamiento aquí sobre la carrera séptima. Se empieza a habilitar el carril sentido norte a sur y las personas se encuentran del otro lado del sentido sur a norte. Se presentó el enfrentamiento hace pocos minutos, fue necesaria la presencia del ESMAD y también hablamos con el médico quien resultó agredido por esas personas que estaban bloqueando aquí la carrera séptima. Afirmó a Noticentro 1 CMI que lo agredieron a él y también atacaron a su esposa con quien iba y a la camioneta también en la que se movilizaba, pues él necesitaba pasar y no lo dejaron pasar. A esta hora entonces hace presencia el ESMAD para controlar la situación. La información que se desarrolla a esta hora en el norte de la capital del país, informó Stick Luengas para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde, Stick. Y hay alerta en Soledad Atlántico porque ya hay 80 casos de COVID-19 que representan el 30% de los contagiados en la región. Jorge, ¿qué medidas sanitarias se están aplicando en Soledad? Muchas gracias, Margarita. Muy buenas tardes. A pesar de las restricciones que se tienen del pico y cédula y de la exigencia del transporte público, del tapabocas y guantes, por parte de algunos habitantes del municipio de Soledad no se atienden estas recomendaciones y el 50% viola estas normas, según se ha explicado por parte de la Secretaría de Salud del Atlántico. De los 253 contagiados por COVID-19 en Atlántico, 80 corresponden al municipio de Soledad en el área metropolitana de Barranquilla. Es decir, el 31% de los contagios en esta población de más de 600.000 habitantes. Hemos notado un incremento de los casos importantes, sobre todo en el municipio de Soledad, igual que en Malambo. Se atribuye este hecho a la indisciplina de los soledeños. Lo que podemos observar, de acuerdo a nuestros cálculos matemáticos, es que el 50% de la población, sobre todo en el municipio de Soledad, no está guardando las medidas de aislamiento preventivo definidas por el gobierno nacional. Se alerta por parte de la Secretaría de Salud del Atlántico sobre los contagios masivos que se puedan generar como consecuencia de la violación de la cuarentena. La gente de Soledad tome conciencia que no puede salir masivamente. Nos preocupa la situación, pero estamos actuando de la mano con la Secretaría, pero necesitamos generar unas estrategias nuevas porque la gente, a pesar que la policía está poniendo comparendos de manera importante en Soledad, no está haciendo caso. Solo ayer se conocieron 7 casos de contagio, de los cuales 3 son menores de edad. Del total de 80 positivos de COVID-19, han muerto 6 y 11 se han recuperado. Se han impuesto también aquí en el municipio de Soledad un total de 2.700 comparendos desde que rige la cuarentena el pasado 25 de marzo y otros 49 comparendos en 3 noches que lleva la vigencia del toque de queda en esta población. Información desde Soledad Atlántico con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge Castro, y para cumplir la cuarentena les daremos los datos más adelante de los casos de contagio que hay ya en el país. Vamos ahora con una historia, y es que un joven falleció por COVID-19 en Cartagena y la familia denuncia que la EPS no prestó a tiempo el servicio de ambulancia. Lo complicado de este caso es que el joven no sufría de otra enfermedad. Tatiana, ¿cómo va la investigación de este hecho? Margarita, televidentes, la Secretaría de Salud ha señalado que se encuentra en la recopilación de todo el historial clínico de este joven para establecer responsabilidades en este caso. John David Estrada Martínez, de 29 años, murió el pasado lunes a causa de COVID-19. Sin embargo, su familia denunció negligencia médica por parte de la EPS Salud Total por demoras en los procedimientos. No prestaron el servicio de ambulancia porque ellos no tenían nexo con ambulancia. Cuando se lo vinieron a recoger aquí, me lo devolvieron otra vez. La situación del joven empeoró y fue trasladado hasta el Hospital Universitario del Caribe, donde se consideró que podía ser tratado en casa. Reingresó en horas de la tarde, hacia las 3 de la tarde, nuevamente trasladado por el Centro Regulador de Urgencia, no por la EPS del paciente, y a las pocas horas de estar ahí en el hospital falleció. Salud Total y el Hospital Universitario se pronunciaron al respecto.
Salud Total, en su condición de EPS, garantizó en favor de nuestros protegidos todos los servicios relacionados con su diagnóstico y en las coberturas del plan de beneficios. Cabe destacar que este joven no sufría de ninguna otra enfermedad. Cabe destacar que hasta la fecha son 21 fallecidos por COVID-19 en la capital de Bolívar. Es por el momento la información. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Tatiana, gracias. Y como les anunciábamos, aquí están las cifras de la pandemia en Colombia. 262 nuevos contagios de coronavirus se reportaron en el país. El número total hasta esta hora es de 6.211 en toda Colombia. El coronavirus COVID-19 cobró la vida de otras 9 personas en Colombia. Todas las nuevas víctimas son mayores de 44 años de edad. La cifra general de fallecimientos es de 278. Los contagios no cesan. Otras 262 personas dieron positivo por COVID-19. La cifra total en el país es de 6.211 casos confirmados. El número de casos ha venido creciendo porque han aumentado también el número de muestras que se están tomando, entre otras en cárceles, en instituciones de salud, en centros de mercado, etc. Por otra parte, hay que tener en cuenta que estos casos van a seguir aumentando en el transcurso del mes de mayo. Hasta aquí esta emisión de Noticentro 1 CMI. A continuación, La Pasión del Deseo, y a las 9:30 de la noche nos encontramos en una nueva emisión de noticias aquí, Noticentro 1 CMI. Hasta entonces.